Muy bien, dice, se deja caer un objeto desde la azotea de un edificio. Entonces tenemos un edificio, dibujamos el edificio, ¿está? Ya está. Se deja caer un objeto desde la azotea de un edificio, entonces desde el borde, ¿no? Aquí empieza a caer el objeto. Cuando pasa junto a una ventana de 2,2 metros de altura, se observa que el objeto invierte 0,2 segundos en recorrer la altura de la ventana. Muy bien. Entonces, si nosotros tomamos acá un zoom a la ventana, ¿qué es lo que está pasando en el edificio? Tenemos aquella ventana que mide, ¿cuánto mide? 2,2 metros de altura, ¿verdad? Mide 2,2 metros de altura. Y nos dice que este objeto azul, toma en recorrer desde el inicio hasta el final de la ventana 0,2. O sea, este recorrido del total de la ventana lo hacen un tiempo de 0,2 segundos. Muy bien. Entonces nos preguntan, ¿qué distancia existe entre la cima del edificio y la parte superior de la ventana? Habría que ver. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Habría que hacer lo siguiente. Medir la velocidad, ¿verdad? Podríamos medir la velocidad del objeto en ese momento. Aquí, en este punto, va a tener una velocidad que nosotros no conocemos, ¿verdad? Y en este punto va a tener otra velocidad que tampoco conocemos. Lo que sí sabemos es que esta altura se demora en recorrerla 0,2 segundos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tomaremos a esto una velocidad, pongámosle V1, y a esta una velocidad V sub 2. Y lo que podemos hacer es, desde que comienza a caer el objeto, cuya velocidad inicial sería cero, analizar cuando llega a esta velocidad V1 y analizar cuando llega a la velocidad V2 al terminar de recorrer la ventana. ¿Sí? Eso es lo que haríamos. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque nosotros no conocemos las velocidades. Pero tenemos tres datos, recuerden. ¿Cuáles son esos tres datos? La altura de la ventana, el tiempo que se demora en recorrer la ventana y la gravedad. Muy bien. Que en este caso le están aproximando a 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Muy bien. Entonces, analicemos de B sub 0 a B sub 1 qué es lo que pasa. De B sub 0 a B sub 1 no tenemos prácticamente mucho, ¿no? No tenemos
no tenemos mucho. Entonces, el tiempo que se demora en llegar de B sub 0 a B sub 1, llamémoslo T sub 1. ¿Les parece? T sub 1. Tiempo que se demora en llegar desde que se suelta el objeto en la azotea hasta que llega al inicio de la ventana. Al inicio desde arriba, ¿verdad? A la parte superior de la ventana. Y al tiempo que se demora en llegar desde ahí hasta el borde final de la ventana, llamémoslo T sub 2. ¿Les parece? T sub 1 hasta el inicio de la ventana, hasta la parte superior, T sub 2 hasta el borde final. ¿Y podemos hallar esos tiempos? Sí, sí podemos hallarlos. ¿Con qué fórmula? Tenemos las velocidades y el tiempo, y sabemos la aceleración de la gravedad. Utilizaríamos la primera ecuación. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo, ¿verdad? Utilizaríamos esta ecuación. La velocidad final para el primer tramo sería velocidad 1, igual velocidad inicial que sería 0, porque se suelta el objeto, ¿no? La gravedad 10 y el tiempo T1. Por lo tanto, tendríamos que B1 sería igual a 10 T1. ¿Estamos de acuerdo? Eso es para el móvil, o para, perdón, cuando el objeto llega o recorre todo el edificio hasta llegar a la parte superior de la ventana. Ahora hay que analizar en el siguiente tramo cuando llega a la parte inferior. Si reemplazamos en la ecuación sería, velocidad final sería V2, ¿verdad? Para este tramo. Sería V2 igual a la velocidad inicial que sigue siendo 0, más 10 veces por T2, ¿verdad? El tiempo T igual 2. Por lo tanto, eso nos quedaría que la velocidad 2 es igual a 10 veces T2. Ya está, tengo una relación entre las velocidades y los tiempos. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué me estaría faltando ahora? Yo tengo la diferencia de estos dos tiempos, ¿verdad? Yo tengo la diferencia entre los dos tiempos. T2 menos T1, ¿cuánto sería, compañeros? ¿Cuánto sería T2 menos T1? Cero. No. eh, Eh, Recordemos que cuando el móvil se demora en llegar desde aquí hasta la parte superior de la ventana, T1, ¿verdad? Y hasta la parte inferior se demora T2. Esta diferencia sabemos cuánto vale. Allá, 0.2. Así es 0,2 segundos. ¿Por qué? Si se demora hasta acá, 10 segundos, hasta acá el borde, ¿cuánto se debería demorar? 10,2, ¿verdad? 2. Así es. O sea, su diferencia siempre va a ser 0,2. ¿Sí? 0.2. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la diferencia entre estos dos tiempos. Muy bien. Muy bien. Entonces, pregunta. ¿Yo puedo calcular la relación entre las dos velocidades? Si tengo la gravedad y el tiempo, sí, ¿verdad? Sería la misma aplicación de la fórmula, pero para esas dos velocidades, ¿verdad? Entonces es lo que voy a hacer. Una vez que ya tengo las velocidades en función del tiempo, de los tiempos, yo puedo decir lo siguiente. Puedo decir velocidad 2 es igual a velocidad 1 más gravedad por tiempo. Bien. Y con eso llegaría a esta misma conclusión.
Con eso llegaría a esta misma conclusión. ¿Qué nos falta relacionar ahora? Nos faltaría relacionar las velocidades, el tiempo y la distancia, ¿verdad? Las velocidades, el tiempo y la distancia. Entonces, ¿cómo puedo relacionar las velocidades con la distancia? Con la fórmula que ya conocemos. ¿Cuál es la fórmula que ya conocemos? Distancia es igual, perdón, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado Más dos más veces la gravedad por la distancia. gravedad por distancia, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Para nuestro análisis, la velocidad final es la velocidad 2 y la velocidad inicial es la 1, ¿verdad? Entonces sería velocidad 2 elevado al cuadrado es igual a velocidad 1 elevado al cuadrado más dos veces la gravedad que es 10 por la distancia que es 2.2, ¿verdad? Entonces velocidad 2 al cuadrado, velocidad 1 al cuadrado, ¿no? Velocidad 2 al cuadrado y velocidad 1 al cuadrado. Listo, ¿qué hacemos? Pasamos a restar B1, ¿verdad? Pasamos a restar B1 y nos quedaría B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado es igual. ¿Cuánto es 2 por 10 por 2.2? 44, ¿verdad? Cuarenta y cuatro. Así es, 44, muy bien. Pero ese es un producto notable, ¿verdad? Ya, bueno, vamos a ver en un momento productos notables, la siguiente clase, pero es un producto notable que es bastante conocido. Muchos lo han visto y se llama diferencia de cuadrados. ¿No es así? El cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo es igual a la suma de los términos por la diferencia de los términos. O sea, sería la suma de estos dos por la diferencia de los mismos. Eso es la diferencia de cuadrados. ¿No? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Han visto ya un poco de productos notables, compañeros? Sí, hemos visto. Sí, ¿verdad? Sí, un poco. Recién estamos Pero empezando a ver. recién está empezando, ¿no, Luis? Ya, muy bien. Muy bien. Entonces,